de P53. O sea, es un gen sumamente estudiado y sumamente comprobado de que una de las principales mutaciones que se da para el proceso de carcinogénesis es la mutación de P53. Por lo general son alteraciones esporádicas, o sea, son alteraciones que se van dando a lo largo de la vida. Pero, como había dicho Irina también, hay un síndrome raro, que es el síndrome de Li-Fraumeni, en donde se heredan, ¿sí? El gen mutado, o sea, se heredan los alelos, ¿no, verdad? Mutados, y configuran este síndrome de Li-Fraumeni que los pacientes que tienen esta mutación, o sea, que tienen este síndrome, tienen 25 veces más chances de generar cáncer antes de los 50 años que la población normal. O sea, son unas chances altísimas, ¿verdad? Bien, ahí les puse una foto de lo que representa P53. P53 se dice que es el guardián del genoma porque puede censar todas estas estrés o todas estas alteraciones que le están llegando a la célula, como por ejemplo estrés oxidativo, deprivación de nutrientes, hipoxia, daño en el ADN, el acortamiento telomérico también. Eso lo censa P53 y lo que hace es mandar una señal con respecto a la señal primaria que le llegó, ¿verdad? Que puede ser inducir senescencia en las células, estimular la angiogénesis, la migración celular, la apoptosis, reparación del ADN, etc. O sea, es como una red compleja de integrar una señal que le llega a la célula y mandar una respuesta para arreglar lo que pasó, ¿está? Y que por supuesto está muy involucrado en lo que es la supresión tumoral, ¿está? Bien, y P53, acá es un esquema de más o menos cómo actúa. P53, según la señal que le llegue, ¿tá? Puede generar dos respuestas. Puede detener el ciclo celular, ¿sí? O generar senescencia o apoptosis en la célula, ¿sí? P53 normalmente, en una célula que está sana, que no está sometida a ningún estrés de estos que hablamos acá, o sea, no le está pasando nada de esto de acá, está unida a MDM2, ¿tá? MDM2 es una proteína que cuando se une a P53 lo que hace es ubiquitinarla y eliminarla, o sea, generar la degradación, ¿sí?, de P53 y mantener las concentraciones de P53 bajas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no se necesita que P53 esté actuando, ¿verdad? Porque la célula está sana, no está sometida a ningún estrés. Sin embargo, cuando las células están sometidas a tensión, ¿sí?, P53 es capaz de liberarse de MDM, ¿tá? Y esa liberación hace que justamente MDM no pueda ubiquitinarla y degradarla y permita que P53 aumente su concentración y nada, genere las respuestas correspondientes, ¿sí? Se ha visto que, por ejemplo, en ciertos cánceres se genera lo que es una MDM alternativa, que se llama MDMX, que lo que hace es funcionar como si fuese una MDM2, se une todo el tiempo a la célula, sin importar si está sometida a estrés o si no. Entonces, si nosotros lo pensamos, tenemos una MDM que está todo el tiempo unida a la célula, sin importar si está sana o está sometida a estrés, se somete a estrés y P53 no puede actuar, lo que va a generar es que, que ese estrés que está generando, que le está llegando, genere todas las mutaciones, porque P53 no está ejerciendo su función, está todo el tiempo unida y todo el tiempo degradándose, ¿tá? Eso es lo que sucede en los tumores, o sea, P53 no es capaz de ejercer su función bien. Bien, se ha visto acá que, por ejemplo, cuando P53 detecta esas señales, integra esa red de señales, estimula genes de reparación del ADN que lo que hacen es detener el ciclo celular para arreglar ese ADN. Después se ha visto que P53 junto a ARB puede determinar la senescencia de la célula. Senescencia es básicamente dejar a la célula como quieta, como sin función, para arreglar también todo lo que sucedió o las mutaciones que tiene. Y que P53, en caso de que daños sean letales, es capaz de estimular genes proapoptóticos, como BCL2, si se acuerdan que los habíamos hablado en la apoptosis, y generar la apoptosis. Lo que sí es importante y tienen que saber es cuándo, o sea, ¿cómo sabe P53 cuándo tiene que hacer cada una de estas funciones? Bueno, es básicamente por la afinidad. P53 siempre va a tener mayor afinidad a detener el ciclo celular y a arreglar el daño que se le hizo a la célula, ¿tá? Antes de generar la senescencia o apoptosis de la célula, ¿verdad? Porque si no, frente a cualquier estrés o frente a cualquier daño de la célula, si P53 genera la apoptosis, nos quedaríamos sin células. Entonces P53 tiene una mayor afinidad a reparar y en el caso de que sea irreparable lo que pasó, generar la apoptosis, ¿está? ¿Se entendió? Sí, bárbaro.
Re bien, profe. ¿Qué entiende por síndrome de predisposición hereditaria al cáncer? Última pregunta. A ver, alguien del grupo 4. Bueno, nosotros lo que hablamos es que la predisposición hereditaria al cáncer es como la susceptibilidad o la tendencia que tiene un individuo o la mayor probabilidad de generar un cáncer debido a que ya existe una mutación a nivel de la línea germinal, o sea, todas sus células están mutadas mediante una herencia autosómica dominante y por ende tiene más como predisposición a que una mutación espontánea le genere un cáncer que el resto de la población que necesita 2 mutaciones espontáneas para generarlo. Y que en realidad es un porcentaje bastante bajo de los cánceres, es del 5 al 10%, siendo el 90% cánceres que en realidad son esporádicos. Y un síndrome en realidad lo contratarían distintos criterios que orientan a que puede tener una predisposición hereditaria específica. Buenísimo, muy bien. Aquí todo el equipo, está muy bien. Eso es importante. Primero, siempre cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con cáncer, siempre tenemos que pensar que el 90% de las causas, o sea, de las mutaciones que se dan son esporádicas, por todo lo que les comenté, por radiaciones, por agentes de virus, por ciertas toxinas de los alimentos, lo que sea, que por diferentes mecanismos alteran nuestro ADN. Al alterarse nuestro ADN, la célula muta, y esa célula mutada da toda una progenie de células alteradas. ¿Tá? Eso es algo esporádico, eso es lo que consideramos esporádico, algo que no viene de línea de germinal, o sea, nuestras células sometidas a ciertos estímulos, generan esas mutaciones. Pero se sabe que en un 5 a 10% de los casos de los cánceres, sí, se ha identificado cierta predisposición familiar, o sea, predisposición hereditaria a tener ciertos tipos de cánceres. Y dentro de ese 5 a 10% se ha visto que solo un 3 al 5% se puede encontrar un patrón hereditario claro. ¿Por qué es importante identificar los síndromes de predisposición hereditaria al cáncer? Y bueno, si nosotros sabemos que dentro de una familia hay, no sé, 4 personas dentro de la misma línea parental que tienen un cáncer rarísimo, sabemos que evidentemente hay algo particular en esos genes, en esa familia, en ese patrón de herencia, y bueno, podemos saber que, no sé, si tienen un hijo o lo que sea, es importante estudiar a ese paciente antes, si los métodos de screening nos lo permiten, justamente para poder identificar a tiempo todo eso, ¿sí? Bueno, ¿qué significa que haya una predisposición hereditaria al cáncer? Bueno, que a nivel germinal, o sea, que la mutación se da a nivel germinal. Todas las células del organismo aportan la mutación, a diferencia de la esporádica, que es solamente esa célula en particular. Y es importante que por lo general se requiere, como decían ahí, una segunda mutación, por lo general esporádica, para que se genere el proceso, para que se inicie el proceso. Un concepto que es importante, que tal vez se lo puedan preguntar, que es el concepto de penetrancia. Que lo que dice el concepto de penetrancia es que es el porcentaje de individuos con un genotipo dado que presentará el fenotipo correspondiente. Es un poco engorroso de entender, pero es básicamente que si nosotros tenemos 10 personas que tienen cierto genotipo de predisposición de herencia al cáncer, porque tienen alterados los genes, y nosotros, sin embargo, tenemos solo que de esos 10, 8 expresan la enfermedad, decimos que la penetrancia es de un 80%. O sea, es comparando el genotipo con el fenotipo. ¿Cuántas de esas personas con ese genotipo particular expresan la enfermedad? Y así vamos hablando de diferentes cánceres, ¿verdad? O sea, podemos decir que en tal hay una penetrancia de un 20%, que sería algo bajo, porque entendemos que de 10 personas solamente 20 van a expresar la enfermedad, y tenemos otros de penetrancia muy alta, como por ejemplo 90%, o sea que de las 10 personas, 9 van a expresarlo. ¿Se entendió ese concepto? Sí, clarísimo. Sí, sí. Bueno, con respecto ahora, una pregunta. Decime. Para saber la penetrancia, vos tenés que hacer un estudio genético. Sí, obvio, no, obvio. O sea, ¿eso realmente se hace? No, no. Capaz que en una familia, a ver, identificás un patrón, hay ciertos cánceres que están asociados a cierta penetrancia, pero igualmente va a depender de cada familia, ¿verdad? O sea, porque necesitamos conocer el genotipo completo de la persona para poder establecer cierta porcentaje, Claro, que igualmente pero no es es algo que se haga en la práctica clínica. Claro, no, para nada, exacto. Bárbaro, gracias.
Bueno, los tipos de herencia son 3. Esto lo sabemos de PCM. Autosómica dominante, autosómica recesiva y ligada al sexo. Con respecto a la autosómica dominante, es la más frecuente, ¿está? Por supuesto estamos hablando con respecto al cáncer, ¿no? Es la más frecuente, se habla de una alteración en el cromosoma somático, y bueno, la predisposición se manifiesta independientemente de la mutación del otro alelo. Si nos acordamos de lo dominante, si se acuerdan de lo dominante, nosotros decíamos que era un patrón de herencia dominante cuando necesitabas un alelo solo para expresar cierto fenotipo, cierta enfermedad o cierto rasgo característico, ¿tá? Es decir, en un paciente heterocigoto ya lo va a expresar, ¿sí? A diferencia de lo que es recesivo, que necesitamos que se hereden los 2 alelos mutados para que se exprese. O sea, necesitamos un paciente homocigoto. La posibilidad de transmitir la mutación a su descendencia es un 50% y todas las generaciones están afectadas. Acuérdense que todas las generaciones estén afectadas no quiere decir que lo estén expresando, por eso hablamos de penetrancia, ¿sí? Y con respecto a lo recesivo, solo se manifiestan los homocigotos, como dijimos, o sea, tiene que heredar los 2 alelos mutados. Eso, el individuo hereda el alelo mutado de cada uno de sus progenitores. Los progenitores por lo general son heterocigotos, ¿sí? Portadores, o sea, no están manifestando la enfermedad. Es muy difícil encontrar 2 padres homocigotos para generar un hijo homocigoto, o sea, por lo general son 2 heterocigotos que forman un homocigoto, y por lo general se da en una única generación, por eso mismo. Y después la ligada al sexo, ya sabemos que está ligada al cromosoma X e Y, y lo que sabemos de genética básica, que la mayoría, o sea, son recesivos. La mayoría son recesivos, pero lo que sabemos de genética básica es que los hombres van a expresar la enfermedad, por ejemplo, si es ligada al cromosoma X, porque es lo único que van a heredar, ¿tá? Y porque justamente son recesivos, y las mujeres van a ser portadoras porque van a heredar el X, supongamos, mutado de la madre, pero el X sano del padre, van a ser heterocigotos para la enfermedad y no la van a expresar, van a ser portadoras, ¿sí? Si estas mujeres tienen un hijo, van a darle su cromosoma X mutado, el padre va a darle su cromosoma Y y por ende los hombres van a expresar la enfermedad, ¿está? Y un ejemplo es el síndrome linfoproliferativo ligado al X. Bueno, y esto es lo último que me parece importante, que es cuando sospechar un síndrome de predisposición hereditaria al cáncer. Porque yo les conté, digo, siempre ante un paciente no pensamos que sea algo hereditario y algo familiar, pero hay ciertas condiciones que a nosotros nos tienen que parar la oreja y decir, acá puede haber algo familiar, ¿sí? Que es lo que les dije, familiares de primer o segundo grado por la misma línea parental con un mismo tipo de cáncer, ¿tá? Por ejemplo, familias, un ejemplo claro es el cáncer de mama, siempre lo tenemos que pensar porque está esa predisposición, por ejemplo, madre, tía, hija, hermana, todos con cáncer de mama, ¿sí? 2 miembros de una misma familia con un cáncer poco prevalente, ¿tá? Eso también. La edad temprana de aparición, y es por eso que los tenemos que, por eso que ustedes que ya dieron gines, ya saben que a los pacientes que tienen en sus antecedentes familiares cáncer de mama, se le empiezan todos los estudios de screening antes, por lo general 10 años antes, ¿sí? Los tumores bilaterales en órganos pares, justamente también, por ejemplo mama, ¿sí? Y tumores en 2 sistemas diferentes, que esto es interesante que lo entiendan, porque esto quiere decir, no quiere decir que tengamos un cáncer de mama y un cáncer óseo, ¿tá? O sea, nosotros tenemos que identificar que sean 2 sistemas diferentes, porque las células que están en esos sistemas no tienen la misma progenie, digamos. O sea, cuando nosotros estudiamos un paciente y buscamos una metástasis y sacamos células por una biopsia, lo que vemos es que esas células por ciertos rasgos celulares, provienen del tumor primario, ¿tá? Provienen, no sé, de la mama. Sin embargo, si nosotros sacamos de cierto lugar, hacemos una biopsia, sacamos células neoplásticas, pero no tienen nada que ver con las células que están en la mama, decimos que esa persona tiene 2 cánceres distintos, ¿verdad? Que no es una metástasis, son 2 cánceres que se están dando en simultáneo, que es algo re poco común, o sea, no es nada común. Por eso lo sospechamos justamente cuando pasan esas cosas, ¿está? Y bueno, ¿para qué es importante pensar en un síndrome de predisposición hereditaria del cáncer? Y bueno, para la detección precoz, ¿verdad? Para empezar a estudiar a estas personas antes que la edad que los generó toda su familia, ¿sí? Para poder cambiar hábitos de dieta, fármacos, y bueno, y también tener sobre la mesa lo que es la cirugía preventiva, ¿verdad? O sea, saber que existen cirugías profilácticas que pueden llegar a evitar que las personas, si tienen un alto riesgo a predisponer al cáncer, lo puedan evitar, bueno, con una cirugía resectiva, ¿tá?
Bueno, eso sería todo. ¿Alguno tiene alguna duda o algo? No, profe, estuvo de más la clase. Ah, Re bueno, bien explicado todo. muchas gracias.